en qué consiste la función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es interesante porque lo que normalmente es notorio es la labor contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea por el número de sentencias o sea por las condenas que determina. Esto hace que la función consultiva, en rigor, la función no contenciosa, se atenúe y hasta invisible. Y esto no es así, debido a que estas opiniones consultivas tienen una labor preventiva, es decir, realizan la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos antes de que se pueda dar alguna vulneración. Por ello, la importancia de saber en qué consiste esta función consultiva. Comenzamos. Número 1. El artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos regula la función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En aquel artículo regula el objeto y la legitimación que tiene para realizar esta labor. Número 2. En el mismo artículo 64, pero en el inciso primero, sostiene que los Estados parte pueden consultar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre 3 aspectos interpretativos. Número 1, la Convención Americana de Derechos Humanos. Número 2, todo tratado que tenga por objeto la protección de los derechos humanos y de los cuales sea parte al menos uno de los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y número 3, las disposiciones de tratados internacionales que, sin ser de derechos humanos, contengan la protección de derechos humanos dentro de su texto. Y por último, número 3, el mismo artículo 64, en el inciso segundo, sostiene que la Corte, a solicitud de cualquier miembro, puede interpretar la compatibilidad del derecho interno de los Estados partes con alguno de los tratados de derechos humanos mencionados anteriormente. De tal forma que ahora sí, creo que ya tenemos todos los insumos para dar respuesta a la interrogante que nos dejan en el canal. ¿En qué consiste la función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede responder las consultas de los Estados parte sobre 1. La Convención Americana de Derechos Humanos. 2. Todo tratado que tenga por objeto la protección de los derechos humanos y de los cuales sea parte al menos uno de los Estados americanos. 3. Las disposiciones de tratados internacionales que, no siendo de derechos humanos, tengan en su contenido la protección de estos. Y por último, número 4, a solicitud de cualquier Estado miembro puede interpretar la compatibilidad del derecho interno de las partes con alguno de los tratados de derechos humanos señalados anteriormente. Aguardo les pueda ser de utilidad. Suscríbase a Tribuna Constitucional. Si ya lo hizo, difunda el canal. Con ello cumplirá el cometido de Tribuna Constitucional, que es realizar la mayor difusión del conocimiento jurídico. La ampliación de la función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en particular y el derecho internacional de los derechos humanos en general lo encuentra en los diversos cursos y asesorías que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Hasta mañana.